El multimillonario preparaba los papeles del divorcio para que su exmujer los firmara, hasta que una llamada del hospital lo cambió todo. Antes de empezar, dejad un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos veis. Y una vez que termine la historia, no olvidéis puntuarla del 0 al 10. Y aseguraos de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, sentaos y disfrutad de cada detalle. Alaric de Amato se ajustó su corbata de seda italiana mientras miraba fijamente los inmaculados documentos de divorcio extendidos sobre su escritorio de caoba. A los 34 años, había construido un imperio de tecnología médica valorado en $3.000 millones, pero los papeles que tenía delante representaban su mayor fracaso. Su mandíbula angulosa se tensó mientras sus ojos gris acero escaneaban el lenguaje legal que pondría fin oficialmente a su matrimonio con Serafina Ale. El despacho del ático en Manhattan, con sus ventanales de suelo a techo con vistas a Central Park, se sentía asfixiante a pesar de su grandiosidad. La estatura de 1,90 m de Alaric llenaba perfectamente el sillón de cuero. Sus anchos hombros estaban tensos bajo su traje gris carbón hecho a medida. Su cabello oscuro, siempre impecablemente peinado, atrapaba la luz de la tarde que entraba por las ventanas. 6 meses. Eso es lo que había pasado desde que Serafina salió de su loft en Tribeca, con sus ojos esmeralda llenos de decepción en lugar de ira. El recuerdo todavía escocía más que cualquier derrota empresarial a la que se hubiera enfrentado. ¿Sr. de Amato? La voz de su asistente crepitó a través del intercomunicador. Su abogado está aquí para la revisión final. Que pase, respondió Alaric, con esa voz que transmitía la autoridad que dominaba las salas de juntas, pero que había fracasado en salvar su matrimonio. Richard Blackstone entró llevando un maletín que contenía el futuro que Alaric nunca quiso. A sus 62 años, el abogado de divorcios había manejado más separaciones de alto perfil que nadie en Nueva York. Su cabello plateado y su traje caro hablaban de éxito, pero su expresión era inusualmente sombría. «Están listos para su firma», dijo Richard, colocando los documentos sobre el escritorio. «El acuerdo es generoso. La casa de los Hamptons, la mitad de la colección de arte y una suma que asegurará que nunca le falte de nada». Los dedos de Alaric tamborilearon contra el escritorio. Ella no quería nada de eso. Nunca lo quieren, hasta que se dan cuenta de lo que están dejando atrás. Pero Richard se equivocaba con Serafina. A sus 29 años, se había labrado su propia reputación como una de las restauradoras de arte más solicitadas de Nueva York. Sus delicadas manos podían devolver la vida a pinturas de siglos de antigüedad, extrayendo color y belleza de lienzos dañados con una paciencia que Alaric nunca había poseído. Su cabello cobrizo, siempre recogido en un elegante moño mientras trabajaba, enmarcaba un rostro en forma de corazón con una piel de porcelana que parecía brillar bajo las luces de la galería. Ella nunca había querido su dinero. Ella lo había querido a él. Al verdadero él. No a la versión que él interpretaba para inversores, periodistas y seguidores en redes sociales. No la imagen cuidadosamente curada de la pareja poderosa perfecta, en la que se había convertido su marca pública. Ella había querido al hombre que solía llevarle café al amanecer mientras trabajaba en su estudio, que le sostenía las manos manchadas de pintura y la escuchaba hablar sobre las historias ocultas en viejas obras maestras. Pero en algún momento del camino, Alaric había olvidado cómo ser ese hombre. El negocio había crecido. Los focos se habían intensificado y él había empezado a compartir trozos de su vida privada como si fueran cromos intercambiables. Su cena de aniversario se convertía en contenido para Instagram. Sus momentos tranquilos de inspiración artística se convertían en anécdotas para entrevistas en revistas. «Estás convirtiendo nuestro amor en una actuación», le había dicho ella durante su última pelea, con la voz quebrada. «Siento que vivo en un museo donde todo lo que hacemos es para exhibición». Él había desestimado sus preocupaciones entonces, llamándolas ingenuas. La privacidad era un lujo que no podía permitirse en su posición. Sus accionistas, su junta directiva, sus inversores, todos esperaban transparencia, autenticidad, acceso al hombre detrás del imperio. Pero Serafina lo había visto de otra manera. «No me casé con tu marca, Alaric. Me casé contigo. Y estoy viendo cómo desapareces detrás de ella». El bolígrafo se sentía pesado en su mano mientras se preparaba para firmar los documentos. Una vez que su firma se secara, un mensajero los entregaría en el estudio de Serafina en el Soho,
Y ella firmaría el fin de 3 años de matrimonio y 5 años de amor. Su móvil vibró. Número desconocido. Alaric casi lo envió al buzón de voz, pero algo le hizo contestar. ¿De Amato? ¿Es usted Alaric de Amato? La voz era profesional. ¿Urgente? Sí. Soy la doctora Sarah Chen del Hospital Mount Sinai. Le llamo por su esposa, Serafina Ale. El bolígrafo se deslizó de sus dedos, repiqueteando sobre la superficie de caoba. ¿Qué ha pasado? ¿Está herida? Señor de Amato. Su esposa está de parto. La han traído a nuestra unidad de maternidad y eso es imposible. Alaric se puso de pie bruscamente, haciendo rodar su silla hacia atrás. ¿Hay algún error? Mi mujer no está embarazada. Señor, está en parto activo a las 26 semanas de gestación. Necesitamos que venga inmediatamente. ¿Ella? Ella ha estado preguntando por usted. Los papeles del divorcio se esparcieron cuando Alaric cogió su abrigo, mientras las protestas confusas de Richard se desvanecían en el ruido de fondo. ¿Serafina? Embarazada. Parecía imposible. Ella se lo habría dicho, ¿verdad? Pero mientras corría a través del tráfico de Manhattan, su mente reproducía los últimos meses antes de su separación. Su fatiga, que él había atribuido al estrés. La forma en que había empezado a usar ropa más holgada. Su aversión al café. Un cambio que él había estado demasiado distraído para cuestionar. 26 semanas. Eso significaba. Sus manos agarraron el volante mientras la línea de tiempo le golpeaba. El bebé había sido concebido durante su último intento de reconciliación. Un fin de semana en los Hamptons donde habían intentado redescubrirse lejos de las cámaras y las expectativas. Había sido tierno, desesperado, lleno de esperanza de que pudieran encontrar el camino de vuelta a quienes solían ser. Pero no duró. En menos de un mes estaban peleando de nuevo por su decisión de transmitir en vivo su intento de cocinar para un evento benéfico, convirtiendo lo que debería haber sido un momento privado en contenido para sus seguidores. Ahora, mientras el hospital Mount Sinai aparecía a la vista, Alaric se dio cuenta de que mientras él se había estado preparando para terminar su matrimonio, Serafina había estado gestando a su hijo. Sola. A través de todo el dolor y la decepción, a través de su separación y los procedimientos legales, ella había estado enfrentando la experiencia más aterradora y hermosa de su vida sin él. El aparcamiento resonó con sus pasos mientras corría hacia el ascensor. Los papeles del divorcio olvidados en su escritorio tendrían que esperar. Todo tendría que esperar. Porque en algún lugar de este hospital, la mujer que había perdido estaba luchando por el hijo que él nunca supo que existía. Y por primera vez en meses, Alaric de Amato, multimillonario, director ejecutivo, dueño de su propio destino, no tenía absolutamente ninguna idea de lo que vendría después. ¿Habríais intentado salvar un matrimonio cuando todo parecía perdido? ¿O habríais firmado esos papeles y os habríais marchado? El ascensor parecía moverse a cámara lenta mientras Alaric veía subir los números de los pisos. Tercero. Cuarto. Quinto. Cada segundo se sentía como una eternidad, su corazón martilleando contra sus costillas con un ritmo que no podía controlar. El olor estéril del hospital, desinfectante mezclado con miedo y esperanza, invadió sus fosas nasales, trayendo recuerdos de los últimos días de su padre en un lugar similar. Pero esto era diferente. Esto trataba de la vida comenzando, no terminando. Cuando las puertas finalmente se abrieron en la planta de maternidad, Alaric fue recibido por una sinfonía de sonidos para la que no estaba preparado. El pitido constante de los monitores, los llantos suaves de los recién nacidos, las conversaciones en voz baja del personal médico moviéndose con urgencia ensayada. La iluminación fluorescente proyectaba todo con un relieve duro, haciendo que la pared verde pálido pareciera casi enfermiza. «Busco a Serafina Ale», dijo a la enfermera en el mostrador de recepción, con la voz más ronca de lo que pretendía. «Soy su marido». La enfermera, una mujer de unos 50 años con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica, levantó la vista de la pantalla de su ordenador. Habitación 314. La doctora Vance le está esperando. Al final del pasillo. Gire a la izquierda. Los caros zapatos de cuero de Alaric chirriaban contra el linóleo pulido mientras medio caminaba,
Medio corría por el pasillo. Cada paso lo acercaba más a una realidad que no podía terminar de asimilar. ¿Serafina? Embarazada. Su bebé, luchando por sobrevivir a las 26 semanas. Los papeles del divorcio que ahora parecían artefactos de la vida de otra persona. La habitación 314 estaba ante él, con la puerta ligeramente entreabierta. A través del hueco, podía escuchar el ritmo constante de un monitor fetal. Rápido. Fuerte. Desafiante. Su mano tembló al empujar la puerta. Serafina yacía en la cama del hospital, su cabello cobrizo humedecido por el sudor y esparcido sobre la almohada como cobre derramado. Su rostro, habitualmente compuesto y sereno cuando trabajaba en su arte, estaba enrojecido por el esfuerzo y el dolor. El monitor que rodeaba su cama contaba una historia de lucha. Presión arterial elevada, contracciones llegando demasiado rápido, demasiado pronto. Pero lo que más impactó a Alaric fue lo pequeña que parecía. Con su 1,68 m, Serafina siempre se había comportado con una confianza tranquila, su presencia llenaba cualquier habitación en la que entraba. Ahora, empequeñecida por el equipo médico y vistiendo una bata de hospital que hacía que su piel pareciera translúcida, parecía frágil de una manera que le oprimía el pecho. Sus ojos esmeralda encontraron los suyos al otro lado de la habitación, y por un momento ninguno de los dos habló. ¿La ira? El dolor. Los meses de silencio. Nada de eso importaba frente a lo que estaba sucediendo. Alaric. Su voz era apenas un susurro, pero conllevaba un peso que lo golpeó como un impacto físico. ¿Has venido? Por supuesto que he venido. Se acercó a la cama con cuidado, como si cualquier movimiento repentino pudiera romper el momento. Sé. ¿Por qué no me lo dijiste? Una contracción la atrapó entonces y su rostro se contorsionó con un dolor que hizo que Alaric se sintiera completamente inútil. Sus manos agarraron las barandillas de la cama, los nudillos blancos por el esfuerzo. Observó impotente como la mujer que una vez había compartido cada pensamiento con él sufría sola. Cuando la contracción pasó, ella lo miró con ojos que contenían demasiada tristeza para alguien tan joven. No lo sabía. Te lo juro, Alaric. No lo supe hasta esta mañana. Pensé que solo estaba estresada. El aumento de peso. La fatiga. Lo achaqué a que todo se estaba desmoronando entre nosotros. La doctora Vance entró entonces. Una mujer de unos 40 y pocos años con canas prematuras y el tipo de presencia firme que provenía de años navegando crisis médicas. Su uniforme estaba impecable, pero Alaric podía ver la tensión en sus hombros. Señor de Amato, dijo extendiendo su mano. Soy la doctora Vance. Tenemos que hablar. ¿Cómo de grave es? Preguntó Alaric, aunque una parte de él no quería saber la respuesta. Su esposa está en parto prematuro a las 26 semanas. Le hemos dado esteroides para ayudar a desarrollar los pulmones del bebé y estamos tratando de frenar las contracciones. Pero. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. En esta edad gestacional cada día importa. Cada hora, en realidad. Serafina emitió un pequeño sonido. Parte miedo, parte determinación. ¿Cuáles son las probabilidades? Con nuestro equipo de la UCI neonatal, los bebés nacidos a las 26 semanas tienen alrededor de un 80% de tasa de supervivencia, dijo la doctora Chen. Pero puede haber complicaciones. Desafíos a largo plazo. Tenemos que estar preparados para luchar. Alaric sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Hace 6 horas se preparaba para terminar su matrimonio. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de convertirse en padre de una niña que podría no sobrevivir su primer día. Quiero quedarme, dijo de repente mirando a Serafina. Pase lo que pase, quiero estar aquí. Algo parpadeó en sus ojos. Sorpresa tal vez, o esperanza. Pero antes de que pudiera responder, otra contracción golpeó. Más fuerte esta vez. Su espalda se arqueó fuera de la cama, y Alaric hizo lo único que se le ocurrió. Le cogió la mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los de él con una fuerza que le sorprendió, como si estuviera extrayendo poder de la conexión. Su anillo de bodas, una simple banda de oro blanco que él había elegido porque era discreto y elegante como ella,
presionó contra su palma. Respira, Sera, susurró, recordando algo que había leído en un artículo de negocios sobre el manejo del estrés. Respira conmigo. Durante los siguientes 20 minutos respiraron juntos a través de contracciones que venían con creciente frecuencia. Alaric se encontró estudiando su rostro, memorizando detalles que de alguna manera había olvidado durante sus meses separados. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda de un accidente infantil. La forma en que su nariz se arrugaba ligeramente cuando se concentraba. Las pecas a través de sus pómulos que eran más visibles ahora sin maquillaje. ¿Cuándo había dejado de notar estas cosas? Cuando había empezado a verla como parte de su imagen pública en lugar de la mujer que podía pasar horas ¿explicando por qué un tono particular de azul en una pintura renacentista la conmovía hasta las lágrimas? Señor de Amato, dijo la doctora Chen regresando con un equipo de enfermeras. Tenemos que pasar a paritorio. Las contracciones son demasiado fuertes para detenerlas, y la frecuencia cardíaca del bebé muestra signos de sufrimiento. Los siguientes minutos se desdibujaron en un caos de movimiento. La cama de Serafina fue llevada por pasillos que parecían extenderse para siempre. Alaric se encontró con un pijama quirúrgico que alguien le había puesto en las manos, siguiendo detrás como un hombre en un sueño. En la sala de partos, rodeada de monitores y equipos médicos que zumbaban con vida electrónica, Serafina agarró su mano tan fuerte que pensó que podría romperle los dedos. Su fuerza le asombró. Esta mujer que manejaba obras de arte invaluables con el toque más suave estaba luchando con la feroz determinación de una guerrera. «Puedo ver la cabeza», anunció la doctora Chen. Un empujón más, Serafina. Y entonces, en un momento que dividiría para siempre la vida de Alaric en un antes y un después, lo escuchó. El llanto fino y agudo de su hija entrando al mundo demasiado pronto, pero viva y luchando. El bebé era imposiblemente pequeño. Alaric había visto recién nacidos antes, en películas, en los brazos de socios comerciales en eventos de la empresa, pero nada lo había preparado para esto. Su hija, de apenas 900 gramos y translúcida como la niebla de la mañana, yacía en una incubadora que parecía empequeñecer su diminuta forma. Cables y tubos conectados a máquinas que pitaban y zumbaban con precisión mecánica. Cada sonido un recordatorio de cuán precario era realmente su agarre a la vida. «Es hermosa», susurró Serafina desde su silla de ruedas, con la voz ronca por el parto. Las enfermeras habían insistido en que descansara, pero ella se había negado a salir de la UCI sin ver a su hija primero. Alaric no podía hablar. Sentía un nudo en la garganta mientras observaba el rápido subir y bajar del pecho del bebé, cada respiración un pequeño milagro. Su piel era tan fina que podía ver la delicada red de vasos sanguíneos debajo, y sus diminutos puños no eran más grandes que su uña del pulgar. Señor y señora de Amato. La doctora Sarah Chen, la neonatóloga, se acercó a ellos con el tipo de autoridad amable que provenía de años de dar noticias difíciles a padres asustados. Era más joven de lo que Alaric esperaba, probablemente a principios de sus 30, con ojos amables que habían visto demasiada alegría y demasiada angustia. Sé que esto es abrumador, pero necesito explicar a qué nos enfrentamos. Serafina buscó la mano de Alaric, y él se sorprendió de lo naturalmente que sus dedos se entrelazaron. A pesar de todo, la separación, el dolor, los papeles del divorcio todavía esparcidos en su escritorio de la oficina, este momento existía fuera de su matrimonio roto. Su hija está estable por ahora, continuó la doctora Chen, pero se enfrenta a desafíos importantes. Sus pulmones no están completamente desarrollados, por eso está conectada al respirador. Tendremos que vigilarla de cerca por signos de síndrome de dificultad respiratoria, posibles infecciones y problemas de desarrollo. ¿Qué significa eso?, preguntó Alaric, su mente de negocios buscando automáticamente información concreta. Plazos. Resultados. Significa que vamos día a día, dijo la doctora Chen suavemente, a veces hora a hora. Los bebés prematuros son luchadores, pero necesitan tiempo que deberían haber tenido en el útero, para desarrollarse y crecer lo suficiente para irse a casa. ¿Casa? La palabra quedó suspendida en el aire entre Alaric y Serafina como una pregunta que ninguno estaba listo para responder. ¿Dónde estaba el hogar ahora? ¿El loft de Tribeca que Serafina había dejado? ¿El ático donde Alaric había estado firmando los papeles del divorcio? ¿Algún lugar nuevo que ninguno de los dos podía imaginar todavía? ¿Podemos tocarla?, preguntó Serafina,
con la voz rompiéndose ligeramente. La doctora Chen asintió. Hay accesos en la incubadora. Necesita sentir vuestra presencia, escuchar vuestras voces. Los bebés prematuros responden a sus padres de maneras que no entendemos completamente, pero sabemos que ayuda. Alaric observó cómo Serafina insertaba cuidadosamente su mano a través de la pequeña abertura. Sus dedos temblaban mientras acariciaban suavemente el brazo de su hija. El bebé era tan pequeño que el dedo meñique de Serafina era casi del tamaño de su piernecita. «Hola pequeña», susurró Serafina. Y Alaric escuchó ecos de la mujer que solía hablar con pinturas dañadas mientras les devolvía la vida. «Siento que no hayamos podido darte más tiempo, pero eres muy valiente. Ya eres muy valiente». El monitor de frecuencia cardíaca del bebé se estabilizó, el pitido se volvió más rítmico. Incluso en su estado frágil parecía responder a la voz de su madre. «Tu turno», dijo Serafina, mirando a Alaric con lágrimas en los ojos. Alaric vaciló. Sus manos, que podían comandar salas de juntas y cerrar tratos de miles de millones de dólares, de repente se sentían demasiado grandes, demasiado torpes para algo tan delicado. Pero la mirada expectante de Serafina le dio coraje. Cuando su dedo tocó la palma de su hija, sucedió algo extraordinario. La diminuta mano, más pequeña que la esfera de un reloj, se cerró alrededor de su dedo con una fuerza sorprendente. El agarre era firme, decidido, como si ella estuviera diciendo, «Estoy aquí, estoy luchando». «Ella te conoce», observó la doctora Chen con una pequeña sonrisa. «Los bebés pueden reconocer las voces de sus padres desde el útero. Os ha estado escuchando a ambos durante meses». El peso de esa afirmación golpeó a Alaric como un impacto físico. Mientras él se había centrado en su imagen pública, en gestionar su imperio y mantener su reputación, su hija había estado creciendo dentro de Serafina, aprendiendo el sonido de su voz a través de conferencias telefónicas y reuniones de la Junta, a través de las discusiones que los habían separado. ¿Nos ha escuchado pelear?, preguntó en voz baja, horrorizado por el pensamiento. Ha escuchado todo, dijo la doctora Chen gentilmente. Pero los bebés no entienden el contexto como nosotros. Lo que importa ahora es lo que escuche de aquí en adelante. Una enfermera se acercó. Melissa, según su etiqueta, llevaba un portapapeles y una sonrisa cálida que sugería que llevaba años trabajando con bebés prematuros. Necesitamos discutir algunos asuntos prácticos, dijo. Es probable que su hija esté en la UCI durante varios meses. Animamos a los padres a pasar el mayor tiempo posible aquí, participando en su cuidado. Contacto piel con piel, leerle, ponerle música. Estas cosas marcan una diferencia real. ¿Varios meses?, repitió Serafina, como si la línea de tiempo no se hubiera registrado del todo antes. Como mínimo, confirmó Melissa, los bebés prematuros suelen irse a casa alrededor de su fecha original de parto. Su hija no debía nacer hasta enero, así que estamos ante un viaje largo. Enero. Eso era dentro de 4 meses. 4 meses de este espacio liminal entre la esperanza y el miedo, entre el matrimonio y el divorcio, entre la vida que habían planeado y la realidad que ahora enfrentaban. Estaré aquí, dijo Alaric de repente, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en su voz. Todos los días, el tiempo que haga falta. Serafina lo miró fijamente, buscando algo en su rostro. ¿Sinceridad? Tal vez. O una prueba de que esto no era solo otra actuación para una audiencia de profesionales médicos. Alaric, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo, interrumpió él, sus ojos grises intensos al encontrarse con los de ella. Es nuestra hija, Sera. ¿Y tú estás? Hizo una pausa, luchando con palabras que se sentían demasiado grandes para el momento. No deberías tener que hacer esto sola. Por un momento, los únicos sonidos en la UCI eran los ritmos mecánicos de las máquinas de soporte vital y el llanto distante de otro bebé prematuro en algún lugar de la unidad. Serafina estudió su rostro y Alaric sintió como si ella estuviera viendo más allá de la persona pública que él había construido, directamente al hombre que una vez prometió amarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Qué pasa con tu empresa?, preguntó ella. ¿Tus reuniones de la junta, tus inversores? Tendrán que esperar, dijo él, y lo decía en serio. Hay cosas más importantes.
Era la primera vez en años que Alaric decía esas palabras y realmente las creía. Su móvil vibró en su bolsillo, probablemente su asistente preguntando dónde estaba o Richard preguntando sobre los papeles del divorcio, pero no intentó cogerlo. En cambio, mantuvo su dedo en el diminuto agarre de su hija, sintiendo el latido constante de su corazón a través de una piel tan delicada que parecía imposible que pudiera contener tanta determinación feroz por vivir. La doctora Chen se aclaró la garganta suavemente. Deberíamos dejar descansar a la mamá ahora. Ha sido un día largo para todos. Mientras se preparaban para salir de la UCI, Alaric se dio cuenta de que no quería irse. El mundo exterior, con sus contratos y obligaciones y su imagen pública cuidadosamente gestionada, se sentía extraño en comparación con este lugar donde nada importaba excepto el ritmo de unos pulmones, diminutos aprendiendo a respirar. Pero mientras caminaban hacia el ascensor, Serafina se detuvo de repente. Alaric, dijo ella, con la voz apenas audible. Los papeles del divorcio. Él se giró para mirarla, viendo su propia confusión reflejada en sus ojos esmeralda. Los papeles que habían parecido tan definitivos esa mañana ahora se sentían como reliquias de otra vida. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó él. ¿Qué pasa ahora? El silencio en el Tesla de Alaric se extendía entre ellos como una negociación tácita. Serafina estaba sentada en el asiento del pasajero. Sus papeles del alta hospitalaria doblados cuidadosamente en su regazo, su anillo de bodas atrapando la luz del sol de la tarde que entraba por el parabrisas. Parecía agotada de una manera que iba más allá del cansancio físico, el tipo de cansancio profundo que venía de la agitación emocional y el peso repentino de la maternidad en una habitación estéril de hospital. Alaric navegaba por el tráfico de Manhattan con una precaución inusual, hiperconsciente de cada bache y frenada repentina. Todo se sentía diferente ahora, como si el mundo hubiera cambiado sobre su eje, y él todavía estuviera aprendiendo a navegar este nuevo paisaje donde era padre de una luchadora de 900 gramos en una incubadora. ¿A dónde vamos?, preguntó Serafina en voz baja, rompiendo el silencio mientras pasaban la salida que llevaría a su apartamento en el Soho. Las manos de Alaric se apretaron en el volante. Había estado temiendo esta pregunta desde que salieron del hospital. Tu casa es un cuarto piso sin ascensor, dijo con cuidado. La doctora Chen dijo que necesitas reposo. Nada de escaleras durante al menos 2 semanas. ¿Entonces qué estás sugiriendo? El ático tiene ascensor, y está más cerca del hospital. Solo 15 minutos en lugar de 40 con tráfico. Serafina se giró para estudiar su perfil, notando la tensión en su mandíbula, la forma en que su cabello oscuro había caído ligeramente de su habitual arreglo perfecto. Alaric, no podemos simplemente fingir que los últimos 6 meses no pasaron por esto. No te pido que finjas nada, dijo él, entrando en el garaje subterráneo de su edificio. Te pido que seas práctica. Nuestra hija está luchando por su vida, y tú acabas de pasar por un parto. Necesitas estar cerca del hospital, y necesitas ayuda. El viaje en ascensor hasta la planta 50 fue aún más incómodo que el viaje en coche. El ático de Alaric siempre había sido más un escaparate que un hogar. Todo líneas limpias, arte caro y ventanas que ofrecían una vista dominante de la ciudad. Era el tipo de espacio que aparecía en revistas de arquitectura. Hermoso, pero frío. Cuando las puertas se abrieron directamente a su salón, Serafina salió vacilante, como si estuviera entrando en un museo en lugar de un lugar donde una vez vivió. Todo está igual, observó, pasando los dedos por el respaldo del sofá de cuero italiano donde solían ver películas los domingos por la mañana. No pude cambiarlo, admitió Alaric, dejando la pequeña bolsa de artículos personales que el hospital les había dado. Todavía se sentía como si pudieras volver. Serafina caminó hacia los ventanales de suelo a techo, su reflejo fantasmal en el cristal. Puedo quedarme en la habitación de invitados, dijo sin darse la vuelta, solo hasta que me den el alta para subir escaleras. Sera, dijo su nombre como una pregunta, como si estuviera probando si todavía tenía derecho a usar el apodo que una vez había sido solo suyo. Ella se giró para mirarlo, y a Alaric le impactó lo pequeña que parecía en el vasto espacio de su salón. Su cabello cobrizo estaba recogido en un moño desordenado, y llevaba la misma ropa que tenía puesta cuando la ambulancia la llevó al hospital, un jersey manchado de pintura y vaqueros que ahora le quedaban sueltos. Esto es temporal, dijo ella con firmeza,
como si necesitara convencerse a sí misma tanto como a él. No vamos a arreglar nada solo porque tengamos un bebé juntos. La gente cría hijos juntos todo el tiempo sin estar casada. Alaric sintió algo afilado retorcerse en su pecho, pero asintió. Lo entiendo. Su móvil vibró con un mensaje de texto de su asistente. Reunión de la junta movida a mañana, Richard llamó por los papeles. ¿Dónde estás? Silenció el móvil sin responder. Probablemente deberías llamar a tu oficina, dijo Serafina, notando su distracción. Diles lo que ha pasado. Más tarde. Se guardó el móvil y se dirigió a la cocina. ¿Tienes hambre? ¿Podría pedir algo? Alaric, su voz era suave pero firme. No puedes parar tu vida por esto. Tu empresa te necesita. Mi empresa puede sobrevivir sin mí unos días. Abrió el frigorífico, más para evitar su mirada que porque realmente estuviera buscando algo específico. Mi hija podría no hacerlo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas con un significado tácito. Serafina caminó hacia la isla de la cocina, sus dedos trazando la encimera de mármol donde solían sentarse juntos por las mañanas temprano, compartiendo café y planeando sus días. La has llamado, mi hija, dijo ella en voz baja. Alaric levantó la vista del frigorífico. Ella es mi hija. Pero dijiste mi, no nuestra. Consideró esto, dándose cuenta de que ella tenía razón. Fuerza de la costumbre, supongo. En los negocios, aprendes a tomar posesión, a reclamar responsabilidad. Hizo una pausa, estudiando su rostro. Pero ella es nuestra, ¿verdad? A pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros, ella es nuestra. Los ojos de Serafina se llenaron de lágrimas que rápidamente parpadeó para alejar. Sigo pensando en lo que dijo la doctora Chen. Sobre que nos escuchaba estos últimos meses. Todas nuestras peleas, todo el dolor. También nos escuchó reír, dijo Alaric, moviéndose alrededor de la isla para estar más cerca de ella. ¿Recuerdas esa noche en agosto cuando intentamos hacer pasta desde cero y terminamos pidiendo pizza? Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de la boca de Serafina. Llenaste todo de harina. ¿Hiciste fotos? Las borré después de separarnos. La admisión escoció, pero Alaric lo entendió. Él también había borrado fotos, incapaz de soportar los recordatorios de lo que habían perdido. Su móvil sonó. El tono de llamada de Richard. Alaric rechazó la llamada. No puedes evitarlo para siempre, dijo Serafina. Los papeles del divorcio son la menor de mis preocupaciones ahora mismo. La voz de Alaric fue más firme de lo que pretendía. Sera, hace 6 horas estaba listo para firmar esos papeles y alejarme de nosotros para siempre. Ahora tenemos una hija luchando por su vida. ¿Y tú estás? Tú estás aquí, en nuestra casa. Ya no es nuestra casa, corrigió ella suavemente. Es tu casa, yo solo estoy de visita. ¿Entonces por qué se siente bien por primera vez en meses? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un puente que ninguno estaba seguro de deber cruzar. Serafina apartó la mirada, enfocándose en las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear fuera de las ventanas a medida que se acercaba la noche. Deberíamos volver al hospital, dijo finalmente. La doctora Chen dijo que hacen rondas a las 8, y quiero estar allí. Alaric asintió, agradecido por el respiro de la conversación que no estaban listos para tener. Te llevaré en coche. Iremos juntos, corrigió ella. Y algo en la forma en que dijo juntos hizo que el corazón de Alaric diera un vuelco. Mientras se preparaban para salir, el móvil de Alaric vibró con otro mensaje de Richard. Papeles del divorcio todavía en tu escritorio. El abogado de Serafina llamó preguntando por los plazos. ¿Qué debería decirles? Alaric miró el mensaje durante un largo momento, luego lo borró sin responder. Algunas preguntas no tenían respuesta todavía. Algunas decisiones no podían apresurarse, especialmente cuando había una pequeña vida pendiendo de un hilo, cambiando todo lo que creían saber sobre su futuro. ¿Listo? Preguntó Serafina desde la puerta. Alaric se guardó el móvil y se unió a ella, notando lo natural que se sentía colocar su mano en la parte baja de su espalda mientras caminaban hacia el ascensor.
Pero mientras las puertas se cerraban y descendían hacia el garaje, se preguntó si subían a ver a su hija, o bajaban hacia un futuro complicado que ninguno de los dos podía predecir. La UCI por la noche era un mundo diferente. Las duras luces fluorescentes se habían atenuado a un suave brillo ámbar, y el bullicio habitual de la actividad médica diurna se había asentado en la tranquila vigilancia de las enfermeras del turno de noche moviéndose como sombras entre las incubadoras. Alaric se sentó en la incómoda silla reclinable junto a la cunita de su hija, con la chaqueta de su caro traje colgada sobre el respaldo, la corbata aflojada por primera vez que recordara recientemente. Serafina ocupaba la silla a su lado, con las piernas recogidas bajo ella a pesar de las instrucciones de la enfermera de mantener los pies elevados. Había estado leyéndole a su hija de un libro de poesía que había encontrado en la biblioteca familiar del hospital, algo sobre que el ritmo del verso era calmante para los bebés prematuros. Sus niveles de oxígeno han estado estables toda la tarde, dijo la enfermera Melissa suavemente mientras revisaba los monitores. Esa es una muy buena señal para el primer día. Primer día. Alaric no podía hacerse a la idea de que esta mañana se había despertado creyendo que su matrimonio había terminado. Y ahora era un padre viendo a su hija luchar por cada respiración a través de un respirador. Después de que Melissa se fuera, el silencio entre ellos se hizo pesado. Alaric se encontró estudiando el perfil de Serafina en la tenue luz, notando cosas que de alguna manera se había perdido durante su matrimonio, la forma en que inconscientemente tocaba su anillo de bodas cuando estaba ansiosa, la pequeña constelación de pecas detrás de su oreja izquierda que solo se veía cuando tenía el pelo recogido, la elegante curva de su cuello que una vez había sido su lugar favorito para descansar la cabeza cuando compartían perezosos domingos por la mañana. Tengo que decirte algo, dijo Serafina de repente, con la voz apenas por encima de un susurro. La atención de Alaric se centró en ella completamente. Algo en su tono hizo que su pecho se tensara con aprensión. Ella mantuvo sus ojos en su hija mientras hablaba. La noche que me fui, la verdadera razón por la que me fui no fue solo por lo de la privacidad. ¿Qué quieres decir? Las manos de Serafina se retorcieron en su regazo, y Alaric notó que temblaban ligeramente. Hubo una llamada telefónica, 3 meses antes de que me mudara, de una mujer llamada Isabella Torres. El nombre golpeó a Alaric como un golpe físico. Isabella, su socia comercial en la expansión de Madrid, la brillante ingeniera de biotecnología que le había ayudado a navegar los mercados europeos. Hermosa, sofisticada y exactamente el tipo de mujer que se veía perfecta a su brazo en conferencias internacionales. Sera, déjame. Déjame terminar. Su voz era firme, pero Alaric podía ver las lágrimas acumulándose en sus ojos. Llamó a nuestro número de casa, a medianoche un martes cuando supuestamente estabas en Chicago para esa conferencia de dispositivos médicos. La mente de Alaric se aceleró, tratando de recordar la línea de tiempo, la conferencia, que había estado haciendo realmente ese martes por la noche. La conferencia de Chicago se había trasladado a la semana siguiente, pero no se lo había dicho a Serafina porque había estado usando el tiempo para trabajar en una sorpresa, una adquisición de una pequeña empresa de restauración de arte que planeaba regalarle por su aniversario. Dijo que llamaba para agradecerte las flores. Serafina continuó, su voz haciéndose más pequeña con cada palabra. Rosas rojas. Entregadas en su habitación de hotel en Madrid con una nota que decía, no puedo esperar a verte de nuevo. Las piezas encajaron con una claridad horrible. Las flores habían sido un gesto de felicitación por el ascenso de Isabella a ingeniera principal en el proyecto europeo. La nota había sido sobre su reunión de negocios programada para el mes siguiente, pero al escucharlo a través de la interpretación de Serafina, entendió cómo debió sonar para su esposa. Sera, mírame. Se inclinó hacia adelante, su mano buscando la de ella. Pero ella se apartó. Traté de convencerme de que era inocente. Pero luego empecé a notar cosas. Cómo te iluminabas cuando hablabas del proyecto de Madrid. Cómo recibías llamadas de ella en otra habitación. Cómo parecías más feliz cuando trabajabas con ella que cuando estabas en casa conmigo. Eso no es. Y luego, la semana siguiente, publicaste esa foto en Instagram, la de la conferencia de Barcelona con Isabella. Tenías tu brazo alrededor de ella, ambos riéndoos de alguna broma privada, y el pie de foto decía, las grandes asociaciones hacen grandes innovaciones. Serafina finalmente lo miró, y el dolor en sus ojos esmeralda era devastador. Me sentí como una tonta. Ahí estabas tú,
compartiendo tu alegría con el mundo entero. Y yo estaba en casa preguntándome si mi matrimonio se estaba desmoronando. Alaric se sintió enfermo. Recordaba la foto. Se había tomado después de que hubieran cerrado con éxito un trato importante con un centro de investigación médica con sede en Barcelona. Isabella había sido fundamental en las negociaciones, y la celebración había sido puramente profesional. Pero nunca había considerado cómo podría parecerle a Serafina, sintiéndose ya desplazada por su creciente exposición pública de su vida privada. Nunca tuve una aventura, dijo en voz baja, pero con firmeza. Ni con Isabella. Ni con nadie. Lo sé. La admisión pareció sorprenderlos a ambos. ¿Tú? ¿Lo sabes? Serafina asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. Contraté a un detective privado. No estoy orgullosa de ello, pero necesitaba saberlo. Te siguió durante 6 semanas y no encontró nada. Ninguna reunión secreta, ninguna cena romántica, ninguna habitación de hotel. Solo trabajo. Siempre solo trabajo. Entonces, ¿por qué no? Porque eso casi lo hizo peor, dijo ella, con la voz quebrada. Si hubieras estado teniendo una aventura, podría haberme enfadado. Podría haberte odiado con razón. Pero no me estabas engañando. Simplemente estabas eligiendo tu trabajo por encima de mí, eligiendo tu imagen pública sobre nuestra intimidad privada, y de alguna manera eso se sintió como un tipo diferente de traición. Los monitores alrededor de su hija continuaron su pitido constante, un recordatorio de que la vida pendía de un hilo mientras excavaban las ruinas de su matrimonio. Alaric miró fijamente la cunita, viendo el pecho de su pequeña hija subir y bajar con asistencia mecánica, y sintió todo el peso de sus fracasos como marido. La empresa de restauración de arte, dijo finalmente. En Praga. Estaba tratando de adquirirla para ti, como una sorpresa para nuestro aniversario. Por eso atendía las llamadas de Isabella en otras habitaciones. Ella me estaba ayudando a navegar por las leyes comerciales internacionales. La cabeza de Serafina se levantó de golpe. ¿Qué? Quería darte tu propia empresa, autonomía completa, presupuesto ilimitado para proyectos de restauración, todo lo que siempre habías soñado. Pensé. Se pasó las manos por el pelo, destruyendo lo que quedaba de su peinado perfecto. Pensé que si podía darte el regalo perfecto, si podía demostrarte cuánto apoyaba tu carrera, me perdonarías por todo lo de la publicidad. Alec. Su voz era suave, confundida. Nunca quise mi propia empresa. Quería a mi marido. La simple verdad de aquello le golpeó como un mazo. Mientras él había estado orquestando grandes gestos y construyendo imperios comerciales para demostrar su amor, ella se había estado ahogando en soledad, sintiéndose cada vez más invisible en su matrimonio, excepto cuando se la necesitaba como un accesorio fotogénico para su éxito. Lo siento, susurró, y las palabras se sentían inadecuadas para la magnitud de su ceguera. Lo siento tanto, ¿Sera? Pensé que nos estaba construyendo un futuro, pero estaba destruyendo nuestro presente. Ella metió la mano a través del acceso de la cunita para tocar la diminuta mano de su hija. Ella va a necesitarnos a ambos, dijo en voz baja. Pase lo que pase entre nosotros, ella va a necesitar a sus 2 padres. ¿Y sí? Alaric vaciló, temeroso de expresar la esperanza que crecía en su pecho. ¿Y si pudiéramos encontrar el camino de vuelta? No a quienes éramos, sino a quienes podríamos ser. Serafina estuvo callada tanto tiempo que Alaric pensó que podría no responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. No sé si puedo confiar en ti de nuevo. No con mi corazón. La honestidad fue brutal pero de alguna manera también esperanzadora. No estaba diciendo que no. Estaba diciendo que no sabía. Y para un hombre que había pasado la mañana firmando papeles de divorcio, no saber se sentía como un regalo. El monitor de su hija pitó indicando un ligero cambio en sus niveles de oxígeno. Ambos padres se inclinaron hacia adelante instintivamente, pero los números se estabilizaron rápidamente. Falsa alarma. Es fuerte, dijo Serafina. Y Alaric no estaba seguro de si hablaba de su hija o de sí misma. Fuera de las ventanas de la UCI, Manhattan brillaba en la oscuridad. Una ciudad que nunca dormía pero que de alguna manera se sentía más tranquila desde este punto de vista.
Aquí, rodeado de máquinas que medían latidos y respiraciones, todo lo demás parecía distante y extrañamente irrelevante. El móvil de Alaric vibró con otro mensaje más de Richard sobre los papeles del divorcio, pero por primera vez en su vida profesional, lo apagó completamente sin leerlo. La llamada llegó a las 3:47 de la madrugada. Alaric se despertó de un sobresalto en la silla de su despacho en casa, donde se había quedado dormido revisando informes trimestrales mientras Serafina descansaba en la habitación de invitados. El timbre estridente de su móvil cortó el silencio como una cuchilla, y el identificador de llamadas le heló la sangre. Hospital Mount Sinai. ¿SR de Amato? La voz de la doctora Chen estaba cuidadosamente controlada, pero Alaric podía escuchar la tensión bajo su calma profesional. Necesitamos que usted y su esposa vengan aquí inmediatamente. Su hija está experimentando complicaciones. El mundo se inclinó. ¿Qué tipo de complicaciones? Sus niveles de oxígeno han bajado significativamente, y estamos viendo signos de posible infección. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero deberían venir ahora. Alaric se estaba moviendo antes de decidirlo conscientemente, sus pies descalzos golpeando la madera fría mientras corría hacia la habitación de invitados. Sera, llamó suavemente, empujando la puerta para encontrarla ya sentada, con el pelo revuelto por el sueño, los ojos muy abiertos con el miedo intuitivo que solo las madres parecen poseer. ¿El hospital?, preguntó ella, alcanzando ya la ropa que había dejado en la silla junto a su cama. Tenemos que irnos. Ahora. El viaje a través de las calles vacías de Manhattan se sintió interminable a pesar de la falta de tráfico. Serafina estaba sentada rígida en el asiento del pasajero, sus manos apretadas tan fuertemente en su regazo que sus nudillos estaban blancos. Ninguno de los dos habló, pero el silencio estaba lleno de miedos tácitos que crecían con cada manzana que pasaban. Cuando llegaron a la UCI, la escena era un caos controlado. La cunita de su hija estaba rodeada de personal médico, máquinas pitando con frecuencia urgente. La doctora Chen levantó la vista mientras se acercaban, con el rostro grave. ¿Qué está pasando? La voz de Serafina era firme, pero Alaric podía ver todo su cuerpo temblando. Ha desarrollado enterocolitis necrotizante. ECN, explicó la doctora Chen rápidamente. Es una condición intestinal grave que afecta a los bebés prematuros. Hemos empezado con antibióticos, pero puede que necesite cirugía. ¿Cirugía? En un bebé de 900 gramos que todavía luchaba por cada respiración. Alaric sintió que le flaqueaban las piernas, pero Serafina dio un paso adelante con una fuerza sorprendente. ¿Qué posibilidades tiene? Preguntó con la franqueza que una vez había intimidado a sus socios comerciales. Si operamos rápido, buenas, pero hay riesgos con cualquier cirugía en un bebé tan prematuro. Necesitamos su consentimiento. La hora siguiente se desdibujó en una neblina de explicaciones médicas, formularios de consentimiento y la terrible impotencia de ver a su hija desaparecer tras las puertas del quirófano. Alaric y Serafina se encontraron en la sala de espera familiar, un espacio estéril con «¿Señor de Amato?». Una voz femenina interrumpió el silencio en la sala de espera, llena de sillas incómodas y revistas con las que nadie lograba concentrarse. Alaric levantó la vista y vio a una joven reportera que reconoció de tez parada en la puerta, flanqueada por un fotógrafo. Soy Jessica Morrison. Esperaba poder hacerle algunas preguntas sobre los rumores. Salga. La voz de Alaric fue mortalmente tranquila mientras se ponía de pie, interponiendo su cuerpo de forma protectora entre la reportera y Serafina. Señor, solo quería confirmar si es cierto que usted y su esposa se han reconciliado después de... He dicho que salga. Esta vez su voz cargaba con todo el peso de su autoridad, ese tono que había intimidado a competidores en salas de juntas ahora silenciosas. La reportera dio un paso atrás, pero el fotógrafo levantó su cámara. El flash estalló en la pequeña sala de espera, capturando lo que más tarde se convertiría en una imagen viral. Alaric de Amato, con su cabello habitualmente perfecto ahora despeinado, la camisa arrugada por haber dormido en una silla y el rostro convertido en una máscara de furia protectora, mientras escudaba a su exesposa en la sala de espera de un hospital. La seguridad llegó en cuestión de minutos y escoltó a la periodista fuera, pero el daño ya estaba hecho. El teléfono de Alaric comenzó a vibrar inmediatamente con notificaciones. La foto ya se estaba difundiendo por las redes sociales, generando especulaciones sobre su matrimonio,
su negocio y su futuro. ¿Cómo supieron siquiera que estábamos aquí? Preguntó Serafina con voz hueca. Alaric miró su teléfono mientras las notificaciones continuaban inundando la pantalla. Alguien había filtrado la información. ¿Pero quién? El personal del hospital estaba obligado por la confidencialidad. Su asistente no sabía nada del bebé. A menos que... Richard, dijo en voz baja, la comprensión golpeándole como un puñetazo físico. ¿Qué? Mi abogado, Richard Blackstone. Ha estado llamando constantemente por los papeles del divorcio y su firma tiene conexiones con varios columnistas de chismes. Si pensó que el retraso estaba dañando su reputación. El rostro de Serafina palideció. ¿Crees que él se lo dijo? Antes de que Alaric pudiera responder, su teléfono sonó. El identificador de llamadas confirmó sus peores temores. Hijo de perra, contestó Alaric sin preámbulos. Alaric, puedo explicarlo, la voz de Richard sonaba a la defensiva, confirmándolo todo. No devolvías mis llamadas. Los papeles del divorcio han estado en tu escritorio durante 18 horas y mi firma tiene una reputación que mantener. Cuando las fuentes empezaron a preguntar sobre retrasos y casos de alto perfil. Alaric colgó e inmediatamente marcó a su jefe de seguridad. Marcus, quiero a Richard Blackstone vetado de todas mis propiedades con efecto inmediato. Y quiero saber exactamente con quién ha estado hablando. Alaric, la voz de Serafina era tranquila pero firme. Esto es exactamente lo que temía. Él se giró para mirarla, viendo el viejo dolor mezclado con una herida fresca en sus ojos esmeralda. Incluso aquí, continuó ella, señalando hacia la sala donde su hija luchaba por su vida. Incluso en el momento más privado y sagrado de nuestras vidas, tu personaje público nos persigue. Siempre hay alguien con una cámara, siempre hay preguntas, siempre quieren un pedazo de nuestra historia para vender. Sera, yo no. Yo sé que tú no los llamaste, su voz sonaba cansada, derrotada. Pero así es tu vida. Esto es lo que significa estar casada contigo. Y no puedo. No puedo proteger a nuestra hija de esto si estoy casada contigo. Las palabras lo golpearon con fuerza. Ella ya no hablaba solo de su matrimonio. Estaba hablando de la custodia. De un futuro donde él podría quedar relegado a visitas de fin de semana e intercambios supervisados para mantener a su hija fuera del foco de atención. No puedes hablar en serio. Mira a tu alrededor, Alaric. Mira dónde estamos. Señaló la sala de espera, donde el olor a desinfectante no lograba enmascarar el aroma persistente del flash de la cámara y la intrusión. Nuestra hija no tiene ni un día de vida y ya es parte de tu marca. Mañana habrá artículos de opinión sobre nuestro matrimonio. Especulaciones sobre su peso al nacer. Probablemente apuestas sobre si nos reconciliaremos. La doctora Chen apareció en la puerta, todavía con su traje quirúrgico, y ambos padres se pusieron de pie de inmediato. La cirugía salió bien, dijo, y Alaric sintió que sus rodillas casi cedían de alivio. Pudimos extirpar el tejido intestinal afectado y está estable. Pero las próximas 48 horas son críticas. ¿Podemos verla? Preguntó Serafina. Pronto. Está en recuperación ahora, pero... La expresión de la doctora Chen se tornó preocupada. Tengo que preguntar. ¿Esos reporteros estaban aquí por la condición de su hija? Porque si se ha filtrado información médica. No, dijo Alaric rápidamente. Fue sobre nuestra situación personal. Nuestra separación. La doctora Chen asintió, pero su preocupación era evidente. Debo recordarles a ambos que la información médica de su hija es estrictamente confidencial, pero no puedo controlar lo que sucede fuera de estas paredes. Después de que ella se fue, Alaric y Serafina se quedaron en el pasillo, con el peso de decisiones no dichas colgando entre ellos. Su teléfono seguía vibrando con llamadas de los miembros de la Junta, su equipo de relaciones públicas y periodistas de negocios queriendo declaraciones sobre sus planes futuros. Dimitiré, dijo él de repente. Serafina lo miró en shock. ¿Qué? De la compañía. Dejaré el puesto de CEO, venderé mis acciones, lo que sea necesario. Desapareceré de la vida pública por completo. Alaric, no puedes. Sí, sí puedo.
Su voz era firme, segura. Construí esa compañía, pero puedo alejarme de ella. No puedo alejarme de ella. De ninguna de las dos. Serafina lo miró largamente, buscando algo en su rostro. Sinceridad, tal vez. O una prueba de que esto no era solo otro gran gesto diseñado para recuperarla. ¿Realmente harías eso? ¿Renunciar a todo por lo que has trabajado? No es todo, dijo en voz baja, mirando hacia la sala de recuperación donde su hija luchaba por sobrevivir a su segundo día de vida. No está ni cerca de ser todo. Por un momento, la esperanza parpadeó en los ojos de Serafina. Pero entonces su teléfono vibró con una notificación, y la esperanza murió tan rápido como había aparecido. Ella le mostró la pantalla. La foto de la sala de espera era tendencia en Twitter con el hashtag el drama del bebé multimillonario. Es demasiado tarde, susurró ella. Incluso si te fueras ahora, ella seguiría siendo la hija de Alaric de Amato. Seguiría siendo un objetivo, una historia, una mercancía para que la gente la discuta y la diseccione. Y mientras estaban parados en el estéril pasillo del hospital, viendo a extraños en las redes sociales especular sobre el futuro de su hija recién nacida, Alaric se dio cuenta de que algunos errores no podían deshacerse, sin importar cuánto dinero o poder estuvieras dispuesto a sacrificar. Habían pasado 3 semanas desde la cirugía de su hija, y la rutina se había vuelto tanto reconfortante como sofocante. Alaric llegaba al hospital cada mañana a las 7, le traía café a Serafina exactamente como le gustaba, 2 de azúcar, crema extra, y pasaban los días en las incómodas sillas junto a la incubadora de su hija, mirando monitores y celebrando pequeñas victorias como el aumento de peso medido en onzas. Su hija, a quien finalmente habían llamado Evangeline en honor a la abuela de Serafina, estaba prosperando. Sus pulmones eran más fuertes, su peso subía hacia el 1,5 kilos, y los médicos hablaban con cautelosa esperanza. Pero fuera de las paredes protectoras de la UCIN, su mundo se desmoronaba. La atención mediática se había intensificado en lugar de desvanecerse. Los paparazzi esperaban fuera del hospital, acampaban frente al edificio de Alaric, y de alguna manera, habían descubierto la ubicación del apartamento de Serafina en el Soho. Su estudio de arte había sido allanado por fotógrafos que buscaban vislumbres íntimos del espacio creativo, privado de la señora de Amato. Alaric efectivamente había renunciado como CEO, nombrando a su director de operaciones Marcus Sterling para hacerse cargo, pero la medida solo había alimentado más especulaciones sobre su estado mental, su matrimonio y su perspicacia empresarial. Los precios de las acciones fluctuaban con cada nuevo rumor. No podemos seguir viviendo así, dijo Serafina en voz baja, sin levantar la vista del libro que le leía a Evangeline. Era jueves por la tarde y la UCIN estaba más tranquila de lo habitual. ¿Ella podrá venir a casa en unas semanas y entonces qué? Alaric levantó la vista de su portátil. ¿A qué te refieres? Me refiero a, ¿dónde está el hogar? Tu ático está rodeado de fotógrafos. Mi edificio ha sido comprometido. Y donde quiera que vayamos, hagamos lo que hagamos, será documentado, analizado y convertido en contenido para que lo consuman extraños. Antes de que Alaric pudiera responder, su teléfono vibró con una llamada de Marcus Sterling. Casi la rechaza, pero Marcus había sido respetuoso con su tiempo familiar. Tengo que contestar esto, dijo disculpándose. Alaric, la voz de Marcus estaba tensa. Tenemos un problema. Uno grande. ¿Ahora qué? Isabella Torres. Ha convocado una conferencia de prensa para mañana por la mañana. Afirma que le prometiste tus acciones de la división europea a cambio de favores sexuales, y que cuando ella se negó, la despediste y destruiste su reputación. Las palabras golpearon a Alaric físicamente. Eso es completamente falso. Lo sé, y tú lo sabes, pero ella tiene correos electrónicos. Probablemente manipulados, pero convincentes. Y sus abogados son muy buenos. Alaric cerró los ojos, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. Isabella había sido cada vez más difícil desde que él dejó el cargo de CEO. ¿Qué tan grave es? Lo suficiente como para que la Junta convoque una reunión de emergencia. Algunos sugieren que deberíamos distanciar a la compañía de ti por completo. Serafina había dejado de leer y observaba a Alaric con creciente preocupación. Estaré allí, dijo Alaric.
Pero mientras hablaba, miraba a Serafina, viendo el momento exacto en que su rostro pasaba de la preocupación a la resignación. Alaric, continuó Marcus. Hay algo más. Ella también afirma que le contaste sobre el embarazo de Serafina antes de que ella lo supiera, y que planeabas dejar a tu esposa para formar una familia con ella. Jesucristo. Alaric se pasó la mano por el cabello. Marcus, nada de esto es cierto, ni una sola palabra. Colgó y se giró hacia Serafina. Déjame adivinar, dijo ella en voz baja. Isabella Torres tiene algo que decir sobre tu relación. Son todo mentiras, Sera. Todo lo que ella afirma. No me importa si son mentiras. La voz de Serafina era calmada, pero Alaric podía ver el temblor en sus manos. Me importa que esté sucediendo. Me importa que nuestra hija crezca en un mundo donde extraños pueden inventar historias sobre su padre y transmitirlas a millones. Sera, por favor. No. Se levantó abruptamente. No puedo hacer esto más, Alaric. Pensé que tal vez podríamos encontrar una salida, pero nunca termina. Siempre habrá otra crisis, otro escándalo. Se acercó a la incubadora de Evangeline. Mírala. Es tan perfecta, tan inocente, y ya la están arrastrando a este circo. Podemos protegerla, dijo Alaric desesperadamente. Podemos mudarnos a algún lugar privado, cambiarnos los nombres si es necesario. No puedes cambiar quién eres, Alaric. Eres Alaric de Amato. Construiste un imperio. Eres multimillonario. Eso no desaparece solo porque tú quieras. Una enfermera se acercó. Disculpen, el horario de visitas termina pronto. Serafina asintió y se volvió hacia Alaric. He tomado una decisión. Me llevaré a Evangeline a Portland cuando le den el alta. Mi tía tiene una casa allí, lejos de todo esto. No puedes simplemente llevarte a mi hija a otro estado. Es nuestra hija y estoy tratando de protegerla. Lágrimas corrían por su rostro. Estoy tratando de darle el tipo de infancia donde pueda andar en bicicleta y jugar en parques sin guardaespaldas, ni acuerdos de confidencialidad. Sera, podemos resolver esto. Ella negó con la cabeza. No hay solución, Alaric. ¿No lo ves? Esto es lo que eres. Y te amo. Dios me ayude, todavía te amo, pero la amo a ella más. Las palabras colgaron entre ellos como una sentencia de muerte. No solo la estás alejando de los medios, dijo él en voz baja. La estás alejando de mí. No, dijo Serafina, tomando su mano. Nunca te alejaría de tu hija, pero las visitas tendrán que ser bajo mis términos en Portland. Lejos de todo esto. Alaric miró sus manos unidas. ¿Y qué hay de nosotros? No hay un nosotros, Alaric. No lo ha habido en mucho tiempo. Mañana firmaré los papeles del divorcio. Ella se inclinó sobre la incubadora, besando sus propios dedos y tocando suavemente la frente de su hija. Mamá te ama, Angelito. Vamos a estar bien. Mientras caminaba hacia la salida, Alaric la llamó. Sera, espera. ¿Y si pudiera hacerlo desaparecer todo? ¿Y si pudiera encontrar una manera de hacer que las acusaciones de Isabella desaparezcan? ¿De hacer que los medios nos dejen en paz? Serafina se volvió, y la tristeza en sus ojos era devastadora. ¿Cómo, Alaric? ¿Cómo podrías posiblemente hacer que todo desaparezca? Y mientras ella se alejaba, dejándolo solo con su hija dormida, Alaric se dio cuenta de que no tenía una respuesta, pero tenía algo más. Una idea peligrosa que podría salvar a su familia o destruir lo que quedaba de su vida. Alaric no había dormido en 36 horas, pero su mente nunca había estado más clara. Sentado en su oficina del ático a las 4 de la madrugada, estaba orquestando la negociación más compleja de su vida. El plan era audaz, rozando la locura. Pero tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Su primera llamada fue a Víctor Kozlov, un oligarca ruso cuya empresa de dispositivos médicos había intentado adquirir de Amato Technologies durante 3 años. Señor de Amato, el acento de Víctor era fuerte. Esto es inesperado. Mis fuentes me dicen que tiene algunas dificultades.
Llamo para aceptar su oferta, dijo Alaric sin preámbulos. Toda. La adquisición completa. La compra total. Todo. Silencio al otro lado de la línea. Víctor había ofrecido 4.200 millones de dólares. Usted fue bastante inflexible en que su compañía no estaba a la venta. Las circunstancias cambian. Quiero cerrar el trato en 72 horas. Imposible. Las aprobaciones regulatorias. Ya he hablado con el senador Martínez para acelerar la revisión antimonopolio. Tengo toda la documentación. Víctor, le estoy ofreciendo el trato de su vida con la condición de que suceda inmediatamente. ¿Cuál es el truco, Alaric? No hay truco. Pero tengo 3 condiciones no negociables. Primero, mi equipo de gestión actual se queda. Segundo, el nombre de Amato desaparece de todo. Edificios, productos, patentes. Quiero desaparecer del negocio por completo. Y tercero, usted me proporciona su mejor equipo de seguridad y un complejo completamente privado donde mi familia y yo podamos vivir sin intrusión mediática. Me está pidiendo que le ayude a desvanecerse. Le estoy pidiendo que me ayude a proteger a mi familia. A las 6 de la mañana, Alaric estaba con su abogada, Catherine Walsh. Esto es brillante o completamente loco, dijo ella. Estás cometiendo un suicidio financiero para resolver un problema personal. El dinero no importa si pierdo a mi familia. Alaric, incluso si esto funciona, Serafina podría no aceptarte de vuelta. Entonces al menos Evangeline crecerá con su padre en su vida. Pensé que el éxito significaba que todos supieran mi nombre. Ahora me doy cuenta de que el éxito significa poder vivir tranquilamente con las personas que amas. A mediodía, Alaric estaba en el hospital Mount Sinai finalizando la donación privada más grande en la historia del hospital. 50 millones de dólares para una nueva ala dedicada al cuidado neonatal, repitió la doctora Chen, atónita. Hay condiciones, dijo Alaric. El ala será completamente privada. Sin acceso a medios, sin visitas públicas. Y la donación es anónima. Mi nombre no va en ninguna placa. ¿Podemos garantizar el anonimato total? Preguntó un miembro de la junta. Podemos, dijo la doctora Chen. ¿Pero puedo preguntar por qué? Porque algunas cosas son más importantes que el crédito. A las 3 de la tarde, Alaric estaba frente a Isabella Torres. Vine a hacerte una oferta, dijo Alaric, deslizando un documento. 10 millones de dólares. En efectivo. A cambio de una retractación completa y un acuerdo de confidencialidad de por vida. El abogado de Isabella miró el documento. Esto es sustancial. Pero la reputación de mi clienta. La reputación de su clienta quedará completamente destruida cuando publique las grabaciones, interrumpió Alaric tranquilamente. Puso su teléfono sobre la mesa y reprodujo un clip donde Isabella amenazaba explícitamente con arruinarlo si no la ascendía. Isabella palideció. 20 minutos después, firmó la retractación. A las 6 de la tarde, Alaric estaba de vuelta en la UCIN. Serafina estaba allí, leyendo a Evangeline. Pensé que estabas lidiando con la situación de Isabella, dijo ella con cautela. Ya lo hice. Se acabó. Isabella se retractó públicamente. Le pagué 10 millones de dólares para que desapareciera. Alaric, no puedes simplemente tirar dinero a cada problema. Eso no es todo. Tomó aire. Vendí la compañía, será. Toda. Víctor Kozlov compró de Amato Technologies y a partir de esta tarde, ya no tengo ninguna conexión con ella. El libro de Serafina cayó al suelo. ¿Tú? ¿Qué? También doné 50 millones para construir un ala privada para bebés prematuros. Y compré un complejo en Montana, 800 hectáreas completamente aisladas. Alaric, detente. La voz de Serafina temblaba. No puedes desmantelar tu vida entera porque amenacé con irme. No estoy desmantelando mi vida, dijo suavemente. Finalmente estoy construyendo la correcta. Pero incluso mientras hablaba, el teléfono de Alaric vibraba. La noticia de la venta ya estaba saliendo, y con ella, una nueva tormenta mediática sobre su colapso.
Serafina vio las notificaciones y su rostro cayó. Ni siquiera su gran gesto podía escapar del foco. La tormenta mediática fue brutal. Serafina no le había hablado en 18 horas. La doctora Chen encontró a Alaric al amanecer mirando por la ventana a los fotógrafos. Su hija está excepcionalmente bien, dijo ella. Pero usted no parece un hombre celebrando. Pensé que podía arreglarlo todo, rió Alaric con amargura. Pero estoy empezando a darme cuenta de que quizás yo sea la complicación. ¿Puedo hablar con franqueza?, preguntó la doctora. Las familias que tienen éxito no son las que intentan controlarlo todo. Son las que aprenden a adaptarse. Su esposa no necesita que sea perfecto. Necesita que sea real. Todos estos grandes gestos siguen siendo una actuación. El teléfono de Alaric sonó. Era la detective Santos de la policía de Nueva York. Llamó por un incidente con su esposa. ¿Qué pasó? Un fotógrafo bloqueó su camino. ¿Ella? Bueno, le tiró un bote de pintura. 30 minutos después, Alaric encontró a Serafina en la comisaría, con las manos manchadas de azul cerúleo y fuego en los ojos. ¿Cómo es esta mi vida?, preguntó ella. No puedo ni ir a mi apartamento sin ser acechada. El fotógrafo no presentará cargos, dijo la detective. Esas no son buenas noticias, dijo Serafina, llorando. Esto nunca terminará. Me mudo a Portland la próxima semana. ¿Y qué hay de nosotros? No hay un nosotros. Porque estar contigo significa vivir en una pecera. Serafina se dirigió a la puerta. El complejo en Montana. ¿Sigue en pie la oferta? Por supuesto. No para nosotros. Para ti y Evangeline. Para que ella pueda conocer a su padre lejos de todo esto. ¿Realmente te vas? Realmente me voy. Ya no quiero grandes gestos, Alaric. Quería cosas pequeñas. Café en la cama, paseos tranquilos. Quería un marido, no una celebridad. El día del alta de Evangeline llegó con una mañana de octubre crujiente. Serafina sostenía a su hija, vestida de rosa. Es tan hermosa, susurró Alaric. Tiene tus ojos, dijo Serafina. Y tu boca. Un jet privado esperaba para llevarlas a Portland. La doctora Chen les entregó los papeles finales y confirmó el inicio de la construcción del ala privada. Es hora, dijo Serafina. Caminaron hacia la salida trasera donde esperaba un SUV negro. Alaric pidió sostener a su hija una última vez. Prometo ser mejor padre de lo que fui como marido, le susurró a la bebé. Prometo aprender a amarte sin dejar que el mundo mire. Le devolvió a Evangeline a Serafina. Sus dedos se rozaron. ¿El complejo de Montana? ¿La llevarás allí? Sí, dijo Serafina. Ella merece conocer a su padre. Cuídate, Alaric. Aprende a ser feliz sin audiencia. Los papeles del divorcio. Los firmé ayer, añadió ella antes de subir al coche. El vehículo se alejó. Alaric se quedó solo en la acera. Recibió mensajes confirmando la venta de la empresa y la compra del complejo. Su antigua vida estaba desapareciendo. Entró de nuevo al hospital y buscó a la doctora Chen. Tengo una pregunta. ¿Aceptaría un voluntario? Sin paga, sin reconocimiento. Solo quiero ayudar a otras familias a navegar por lo que nosotros pasamos. ¿Estás seguro? Seguro. No puedo arreglar a mi propia familia, pero tal vez pueda ayudar a otras a permanecer unidas. 3 años después, el cielo de Montana se extendía interminable. Evangeline, ahora de 3 años, perseguía luciérnagas. «Papi, mira», gritó. Atrapé una. Alaric, con las manos callosas por la carpintería y el cabello tocado por canas, sonrió. Recuerda, las luciérnagas necesitan ser libres para hacer su magia. Serafina salió de la casa principal con limonada. Era su cuarta visita al complejo. Habían aprendido a ser amigos, padres unidos por su hija. Cuéntame sobre el hospital, dijo Serafina mientras cenaban en el porche. Tuvimos gemelos nacidos a las 24 semanas. Comenzó Alaric.
Se había convertido en el voluntario más dedicado del Mount Sinai. Papi, ¿podemos atrapar más luciérnagas? Preguntó Evangeline. Mientras la niña corría, Alaric y Serafina se sentaron en un cómodo silencio. Sí. Hay un equipo de documentalistas que quiere entrevistarme. Sobre por qué dejé la industria. ¿Y lo harás? Sí. En mis propios términos. Si compartir mi historia ayuda a una sola familia a tomar mejores decisiones, vale la pena. Solo ten cuidado con nuestra historia, dijo ella. Más tarde, después de acostar a Evangeline, se sentaron en el columpio del porche. ¿Alguna vez te preguntas qué hubiera pasado si hubiera tomado decisiones diferentes antes? Preguntó Alaric. A veces, admitió Serafina. Pero esta es la vida que tenemos. Separados pero conectados. ¿Y qué hay del amor? Te amé completamente, Alaric. No busco reemplazar eso. Estoy aprendiendo a estar agradecida por lo que me enseñó. Cuando ella entró a la casa, Alaric se quedó solo bajo las estrellas. Mañana volaría a Nueva York para su voluntariado, y el fin de semana volvería aquí. No era la vida que había planeado, pero era la que había elegido. Y mientras veía la última luciérnaga parpadear, comprendió que la mejor magia ocurre cuando aprendes a dejar que las cosas hermosas sean libres. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Alaric? ¿Habrías renunciado a todo por una oportunidad de salvar a tu familia? ¿O habrías encontrado una forma diferente de equilibrar el amor y la ambición? Tu participación significa mucho para el canal. Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver el vídeo. Si disfrutaste de la historia, por favor suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Estad atentos para más historias emocionantes.